Todo comenzó en el 2017, cuando se creó uno de los primeros NFT, los CryptoPunks, creado por dos jóvenes canadienses que en ese momento no sabían la repercusión que iban a tener. Los CryptoPunks son uno de los NFT más famosos que hemos visto en la actualidad, junto a los Bored Ape Yacht, CryptoKitties, Doodles y World of Women, por nombrar solo algunos de los famosos. Pero ¿por qué la gente está comprando estas imágenes por altos precios y cuáles son sus propósitos? ¿De qué nos sirven los NFT y por qué todo el mundo habla de ellos? Hola, mi nombre es David Pérez y he estado creando contenido en los últimos meses sobre la Web3. Decidí crear esta miniserie de videos donde explicaré temas como los NFT, las criptomonedas, la Web3 y más. Mi propósito es ayudar a las personas para que entiendan sobre lo que pasa en la actualidad en el mundo digital, para así prepararnos a entender lo que se aproxima en el futuro. Y en el día de hoy hablaremos sobre los Non-Fungible Tokens, o mejor conocido como los NFT. Primero, para entender qué son los NFT, debemos entender dos conceptos: Fungible Tokens y No Fungible Tokens. Un token fungible es un bien intercambiable y que puede ser sustituido. Los tokens no fungibles no pueden ser intercambiados o sustituidos, tienen un valor único. El dinero es un token fungible, ya que un billete de $10 puede ser cambiado por otro billete de $10 y no pasa nada. Al mismo tiempo están siendo consumidos. Por otro lado tenemos una obra de arte. Es única y no puede ser intercambiada por una parecida, ya que el creador es uno solo y su modelo es única. En este ejemplo ponemos a la Mona Lisa. Los NFT, Non-Fungible Tokens en inglés, son bienes digitales que representan objetos de la vida real como arte, música, videos, materiales en videojuegos y quizás otras cosas a lo que avance su tecnología. Son comprados y vendidos con criptomonedas, principalmente con Ethereum, la segunda criptomoneda más famosa actualmente. Los NFT son bienes únicos que no se pueden modificar ni cambiar por otro NFT similar. El motivo principal es por estar en una red de bloques, blockchain, que asigna un número específico a cada objeto. Volvamos al caso de la Mona Lisa. Existe solo una en el mundo y a pesar de que ya en réplicas, su valor no será el mismo, ya que la original fue creada por Da Vinci. Gracias a la tecnología de la blockchain, en la actualidad el cuadro de Da Vinci tendría un número establecido que le permitiría identificar y demostrar que él es el dueño de la Mona Lisa. Por este motivo es que al buscar una imagen y guardarla en la computadora, no hay manera de que demuestres que eres el dueño de tal imagen. Las carteras de criptomonedas te permitirán demostrar que por medio de un número específico eres el dueño de este NFT. Una de las plataformas más usadas para la compra y venta de los NFT ha sido OpenSea, la cual podemos usar para ver las ofertas que hay en el mercado y adquirir nuestro NFT. Hoy en día existen otras plataformas como SoulSea, que es soportada por la criptomoneda Solana. Para hacer la compra de un NFT necesitas una cartera de criptomonedas que soporte el token para comprar tu NFT. Una de las más famosas hoy en día es MetaMask, pero existen muchas otras que también puedes usar. Dejando entonces en claro la definición de qué son los NFT, vayamos ahora a una de las preguntas más populares escuchadas. ¿De qué sirve un NFT? Hay que tomar en cuenta diferentes factores antes de hablar de la utilidad de un NFT. Pero el objetivo principal de la creación de los NFT es poder ser el dueño de un bien digital y de que haya un registro en la web de quién es la persona que posee este NFT actualmente. Esto es debido a la tecnología de la blockchain, la cual explicaremos en otro video. También podemos ver otras características como quién lo creó, cuál es el historial de su precio y otras características dentro del NFT. Viendo otras utilidades y objetivos de por qué la gente compra los NFT, podemos ver algunas tales como: número 1. Prestigio. Al igual que las obras de arte en el mundo actual, los NFT te hacen tener una posición dentro de la Web3. Al tener un NFT que ha tenido un gran valor en el mercado, te permitirá identificarte como esa persona que compró una obra de arte NFT en específico en un tiempo determinado. Es la representación de un objeto en la sociedad. Lo mismo que representa marcas como Gucci, Balenciaga, Ferrari, etc. Más allá del producto, te hace identificar con la marca. Número 2. Comunidad. Usualmente los NFT tienen comunidades que te permiten relacionarte con las personas dentro de un mismo grupo. Esto es importante para aquellas personas que quieren tener un acercamiento con profesionales dentro de una misma industria. Por ejemplo, en los Bored Apes mencionados antes, tenemos a personas reconocidas como Paris Hilton, Snoop Dogg, Neymar, Justin Bieber, Eminem, etc.
Si los Bored Ape crean un evento donde solo los holders pueden ir al evento, podrías toparte con estas personas, ya que tienen un mismo bien en común. Número 3. Música NFT. Una de las utilidades de los NFT en la industria de la música es que las canciones ahora le pertenecen a los fans y al artista también. La canción es vendida en manera de NFT y los fans pueden adquirirla por un precio de venta. Los fans luego pueden obtener beneficios tales como entradas a conciertos, mercancías del artista, llamadas en grupos con el artista y otras utilidades dentro del mismo. La música NFT está creciendo cada día más, hay nuevos artistas que se están uniendo y la verdad es que para explicar este amplio tema tendríamos que explicarlo en otro video, el cual probablemente haré. Número 4. Eventos exclusivos. Como lo mencionamos antes, al adquirir un NFT te hace ser parte de la comunidad del mismo. Y esto te hace tener una exclusividad con ellos. Al realizarse un evento exclusivo del NFT, solo los holders podrán asistir, pudiendo disfrutar de beneficios dentro del evento, conocer gente y futuras acciones a tomar en la comunidad. Por ejemplo, uno de mis NFTs, el Comedy Monster Club, es el primer club de comedia latinoamericano en forma de NFT. Uno de los beneficios es tener una prioridad a eventos donde reconocidos comediantes en Latinoamérica participen. A medida que vamos avanzando en este mundo de los NFT, se van desarrollando nuevas maneras de poder beneficiar y dar una utilidad a los NFT, para que no solo sea una imagen de tu propiedad, sino que puedas lograr diferentes cosas en este mundo digital. Hay que tomar en cuenta que también existen fallas las cuales están siendo investigadas y que se busca mejorar para tener una sana inclusión de las nuevas personas. Estos aspectos negativos podrían ser el lavado de dinero y estafas por medio de los NFT. Mi consejo ante estos aspectos es ser cuidadoso, no darle clic a links sospechosos e investigar un proyecto antes de entrar. Cada día va creciendo más este mundo de la Web3, tanto podemos ver como los NFT y las criptomonedas van abarcando espacios en el mundo y personas se van uniendo poco a poco. A pesar de que algunos no crean todavía en estos conceptos, la realidad es que la tecnología va avanzando y con esto conlleva a la Web3. Mientras podamos aprender y por lo tanto enseñar también sobre estos temas, sería mejor para que aquellas personas que quieran unirse lo hagan de una manera segura y tranquila y poder evitar este tipo de estafas que se están viendo día a día. Si te gustó este video sobre los NFT, no te olvides de compartirlo con tus amigos y cercanos para que también puedan tener esta información sobre los NFTs y todo lo relacionado a la Web3. Me puedes conseguir en mis redes sociales como David Pérez Ya, en Instagram y también en Twitter, en el cual siempre estoy dando información a todas las personas sobre los NFT, criptomonedas y la Web3. Gracias por haber visto este video, la verdad que lo aprecio mucho y nos vemos en una próxima edición de este mini documental.